Hablamos de que en la clase anterior vimos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variados, ¿no? Deducimos sus ecuaciones, hicimos todo lo que representaban las gráficas, ¿no es cierto? Vimos todo eso, ¿no? ¿Sí? Y lo último que hicimos fue el ejercicio que tenemos enseguida en pantalla. Esto lo hicimos, ¿no? Aquí quedamos, ¿no? ¿Me parece? ¿Sí? ¿Está bien? Eso fue, ¿no? Lo último que hicimos. ¿Qué? Y quedamos acá. No quedó nada pendiente, me parece. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver pero vamos a entrar al otro movimiento que forma parte de este, que es el movimiento de caída libre o movimiento vertical. ¿Ya? Nos faltaba terminar o entrar ya a esa parte. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a abrir una nueva pizarra acá. Y en el cual, no recuerdo cómo los pusimos los subtítulos, si fuera el MRU era el A, el BMRV, estábamos dentro del movimiento circular, ¿recuerdan? Estábamos analizando el movimiento circular y nos tocaba entonces analizar dentro del movimiento rectilíneo, perdón, rectilíneo, no circular, dentro del movimiento rectilíneo, a ver, un poco recordando, dentro del movimiento rectilíneo ya básicamente hemos visto dos principales, ¿no? El MRU, que tenía la característica el MRU y el MRUB. ¿Cuál era la característica principal del MRU? Podríamos decir que la velocidad permanecía constante, significaba que la aceleración era cero, y la única fórmula que teníamos acá era X velocidad por tiempo, básicamente. Cuando hablamos del MRV, estamos diciendo ahora que la aceleración es la que permanecía constante, ¿no? Entonces la velocidad es variable, la velocidad cambia. Y acá teníamos tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Las ecuaciones que planteamos acá. Para empezar, teníamos la fórmula de la velocidad inicial, aceleración por tiempo. Era nuestra primera fórmula del MRV. La segunda fórmula era, esta de acá expresaba velocidad en función al tiempo, ¿no? Velocidad en función al tiempo. Esta de acá, por si acaso, era X en función al tiempo. Y teníamos la segunda fórmula que era X igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta me daba la X en función al tiempo. Fíjense que la diferencia entre la fórmula del MRU, X en función al tiempo, solamente es XB por T, mientras que acá a ese término, miren que es el mismo, ¿no? Si hacemos que la aceleración sea cero, en esta ecuación llegamos a la fórmula del MRU, X igual a B por T. Y teníamos la tercera fórmula que decía velocidad cuadrado, velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por X. Entonces, hasta ahí vimos el tema del movimiento rectilíneo. Una cosa que también era importante recordar en esto de las gráficas, ¿no? Siempre manejamos básicamente, cuando nos pidan gráficas, siempre manejamos dos tipos de gráficas. ¿Recuerdan? Una, que era la X en función al tiempo, una gráfica, perdón. Y la otra gráfica que también manejábamos era velocidad en función al tiempo. No, que era importante identificar acá, cuando se trata, por ejemplo, de un movimiento rectilíneo, era esta la línea, ¿no? El movimiento rectilíneo, la función de la X con respecto al tiempo era una línea recta.
Esta se trataba del MRU. Y cuando se trataba... ¿Qué pasó? Cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, recuerdan que podía darse la situación de una en esta dirección, o sea, esa trayectoria, o sea, en realidad no es la trayectoria, es la función, x en función al tiempo, y la otra que también podría ser esta de acá, ¿no? Que podría ser en esta de acá. Estas de acá representaban el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero algo importante, en esta gráfica X en función al tiempo, identificamos una pendiente. A ver, en el caso del MRU tenemos una pendiente constante. Todo el tiempo es la misma pendiente, ¿no? Todo el tiempo la misma pendiente. Mientras que en el caso de una curva del MRV, que representaba el MRV, esta pendiente iba cambiando. Fíjense cómo la pendiente en la curva de abajo va aumentando, la pendiente de la recta tangente a un punto dado. Mientras que si tuviera yo una curva de acá arriba, empiezo con una pendiente alta y a medida que va pasando, la pendiente va disminuyendo. Y lo que era importante es recordar que en un gráfico de X en función al tiempo, ¿no? Esa pendiente, ¿a quién era equivalente? ¿Recuerdan? Aquí, cuando yo tengo un gráfico de X en función al tiempo, la pendiente, ¿quién representa? La velocidad. La pendiente, porque no era otra cosa que la derivada de X con respecto al tiempo. La pendiente me expresa el cambio de X con respecto al tiempo. Y dx sobre dt no es otra cosa que la velocidad. Entonces, esto es para un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad constante, no importa qué tiempo. Mientras que para un MRV, miren, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre esta trayectoria, que es una parábola invertida, o esta parábola que va hacia arriba? ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Ambas, esta velocidad va aumentando, mientras que esta velocidad, a medida que pasa el tiempo, como es la pendiente de la recta tangente, va disminuyendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este movimiento? Ambos son MRV. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Que La en diferencia. una aceleración es positiva y la otra negativa. Correcto. Esta aceleración es positiva porque la velocidad va aumentando, está acelerando, mientras que esta de acá, la velocidad va disminuyendo, por lo tanto la aceleración es menor a cero. Entonces, esto era importante recordar en el movimiento rectilíneo, en esta gráfica, ¿no? La otra gráfica que teníamos es de la velocidad en función al tiempo, ¿no? Que graficamos. Y a ver, ¿qué diferencia hay en los dos movimientos que analizamos, ¿no? Estamos un poco repasando lo que hemos visto antes. La diferencia está de que cuando yo trabajo con el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad, perdón, esto es velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, cuando estoy trabajando con un MRU, la velocidad es constante, entonces tengo una línea horizontal. Esto significa un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el caso del MRV, ¿cómo va cambiando la velocidad? ¿No? Depende, ¿no? Puede empezar en cero o puede... Entonces, a mí puedo tener una gráfica que empieza acá y va aumentando, ¿no? O al revés. Al revés. Una gráfica que vaya disminuyendo. Claro, esta de acá, la primera representa que a medida que pasa el tiempo, la velocidad va aumentando. O esta, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Entonces, esto se trataba del MRUV. Claro, ¿cuál es la diferencia? Ahora,
así como en una gráfica X en función del tiempo, la pendiente, que es la derivada de X con respecto al tiempo, representaba la velocidad, en esta gráfica recuerdan ustedes que la pendiente, en este caso la pendiente es la derivada de la velocidad en función al tiempo. Entonces, en una gráfica en la que yo estoy analizando el comportamiento de la velocidad en función al tiempo, la pendiente de estas rectas, ¿quién representa? La pendiente de una recta en la velocidad en función al tiempo, ¿a quién representa? ¿A quién equivale? ¿O es igual a quién? ¿A la aceleración? A la aceleración. Entonces, fíjense que esta de acá es equivalente a este movimiento. Entonces, a medida que miren, la pendiente es constante en todos estos movimientos, ya sea en este. ¿Cuánto es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta, ¿cuánto sería? La Cero. pendiente de esa recta, cero. Es horizontal, no hay pendiente. Esta de acá, miren, esta de acá, pues representa una pendiente positiva, acelera. Mientras que esta de acá, no, esta de acá representaría una pendiente negativa porque va desacelerando su velocidad. Y en este caso, este punto de partida de acá, este punto sería mi velocidad inicial. Este punto, ¿no? La velocidad inicial que aparece en la fórmula. Otra cosa importante que habíamos dicho acá, que el área bajo la curva del movimiento, ¿a quién representaba en una gráfica de velocidad en función al tiempo? El área, el desplazamiento, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, esto de acá, por si acaso, todo esto de acá representaba el desplazamiento, ¿no? Todo eso representa el desplazamiento para un tiempo dado. Listo. Lo más importante, hemos hecho un resumen del movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fórmulas del rectilíneo? Básicamente son estas cuatro. Esta para el movimiento constante y después tenemos estas otras tres que son las del MRV, ¿no? Donde tengo velocidad en función al tiempo. La hemos deducido, recuerdan, y la hemos deducido de varias formas. La hemos deducido con integral, sin integral, y las tenemos ahí. Listo. Entonces, no me acuerdo, les decía que esto creo que le pusimos punto 1 acá. Le pusimos, si alguien me ayuda, no sé si le pusimos aquí un punto 1. Y aquí le pusimos A y B, no estoy seguro. Si es así, veríamos un tercer caso, ¿no? Dentro del movimiento rectilíneo, seguiríamos dentro de ese movimiento, pero como que sería ahora el llamado movimiento vertical de caída libre. Inge, creo que sería ¿Ya? el 1C. Sí, es el 1C, si no me 1C. equivoco. Sí. Perfecto. 1C. Listo. Ahí está. El movimiento de caída libre. Ok. Este movimiento de caída libre, ¿qué característica? Al igual que hemos trabajado con los otros, vamos a empezar definiendo, ¿no ve? Miren, chicos, cuando yo tengo un problema de cinemática, el problema no me dice es MRU, es MRV, es circular, no. Uno al leerlo lo interpreta. ¿Y cómo voy a saberlo? Y tengo que hacerlo sí o sí de identificar qué tipo de movimiento es la primera cosa que debo hacer con un problema de cinemática es caracterizarlo, clasificarlo. ¿Y cómo voy a saber si es uno u otro movimiento? Tengo que comparar sus características. Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es, o debemos tener claro, cuáles son las características principales. En este caso, la característica principal del movimiento vertical, o caída libre que se llama. ¿Ya? ¿Qué características identificamos en el movimiento vertical o caída libre?
A ver si me van ayudando con algunas ideas, con una Un eje. lluvia. ¿Cuál es la primera característica? Perdón, se cortó. No lo... Eso lo utilizan. De nuevo. Primera característica, es, como es un movimiento vertical, sigue siendo dentro del movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, primera característica que anotamos, sigue siendo un movimiento rectilíneo, pero a diferencia de los que hemos visto arriba, ¿no? Utiliza, como es movimiento rectilíneo, utiliza Y en lugar de X, ¿no? Esa es la diferencia. Se parece a los otros movimientos, pero en lugar de utilizar X, utiliza Y. Y en lugar de X. Primera característica. Y sigue usándose un solo eje. No es necesario dos ejes. Tal vez para que nosotros lo podamos visualizar mejor, de caída libre o de lanzamiento vertical. Y siempre tomo como ejemplo, a ver, una situación, supongamos que se tiene un edificio, ¿no? Sobre un edificio, sobre un determinado nivel, ya. Aquí tenemos, no sé, el edificio, ya está. Y lo que hacemos es, desde la azotea, por decir, de ese edificio, desde la azotea de ese edificio, se puede o se estaría, digamos, claro, un poco más hacia arriba. De acá se lanza el objeto hacia arriba, ¿no? En un movimiento vertical. Entonces, la trayectoria de este objeto en movimiento vertical llega hasta una cierta altura, ¿no? Llega hasta una cierta altura. Yo lo voy a separar en paralelo, pero en realidad es la misma línea, ¿no ves? Porque si fuera de esta manera como lo estoy haciendo ahí separado, ya no sería un movimiento vertical de caída libre, sino que sería, si yo exagero esta separación, pero es solamente para diferenciar la trayectoria, ¿no? En realidad esto es en un solo eje, ¿no? Porque si me desvío un poquito, deja de ser movimiento vertical para convertirse en qué tipo de movimiento. En un parabólico. Debería En un hacerle una parabólico. recta directa hacia arriba y luego una línea recta hacia la derecha y luego bajar directo igual. Así yo creo que se diferencia mejor. Ya, ok. Ustedes lo hacen así, ya lo hice yo así. Está bien, no hay problema. Pero valga la aclaración, que está grabándose por si acaso. No está en el papel, pero no está en la pero se graba. Ya, entonces miren, como mencionaba, creo que era Ricardo, ¿no? O Daniel, no me acuerdo, o Luis, uno de los Luis. Yo, Daniel. Daniel. Entonces, lo que está claro que usamos un solo eje. Entonces, ese eje es precisamente el eje vertical que lo manejaríamos de esta manera, ¿no? Este es el eje que manejamos, ¿ya? Ese eje que manejamos. Ahora, la gran pregunta es, ese es el eje Y. Cuando yo pongo mi referencia, estoy haciendo el análisis del movimiento, la primera pregunta es, primero, ¿dónde pongo el cero de mi eje Y? Miren, tres posibles opciones de poner el cero. En el piso, en el punto de lanzamiento o en el punto de máxima altura. ¿Dónde debería poner el cero del eje Y? Está claro que este es el eje Y. En el ¿No? punto de máxima altura. En el punto de máxima altura. Máxima altura. Sí, en el O sea, punto fíjense máximo. y ya, miren las opciones que tenemos. Una opción, ponerlo acá. Otra opción, ponerlo acá abajo. Y otra opción, ponerlo acá arriba. ¿Quién decía? Daniel, creo que es el que me dice que lo pongamos en la... Sí, soy yo. Daniel, ¿qué dicen los demás? Daniel dice que lo pongamos arriba.
¿Qué opinan los demás? A ver, ¿dónde están los demás? Yo también opino que sea que en el punto de máxima altura. En el punto de máxima altura, dice Tabita. No, Ya. Soy Guzmán. Ah, perdón, Maya Belén. Tabita, ¿qué decía Tabita? ¿Qué dice Tabita? ¿Dónde lo pondría usted? en el centro. Aquí. Sí. Ok. Mire, en realidad los sistemas de referencia son arbitrarios. Está claro que el eje va a ser el vertical. Le podría yo llamar Z, X, Y, pero obviamente manejamos el Y. Primera cosa, ahí no hay discusión. Segunda cosa, ¿dónde ponemos nuestro cero? Y además, ¿dónde ponemos nuestra flecha del eje positivo? Eso es importantísimo. Entonces, primera regla que vamos a hacer. Recuerdan que nosotros cuando deducimos las fórmulas del movimiento vertical, terminamos usando X y no usamos la X inicial, que por ahí en alguna fórmula puede aparecer X igual a X inicial B por T, o X igual a X inicial B inicial por T, etcétera. X menos X inicial, cosas así. Entonces, para evitar eso, recuerdan que hicimos que nuestra X inicial sea 0, lo mismo que el tiempo inicial sea 0. Entonces, para mantener esa misma característica en nuestras ecuaciones, entonces, primera cosa, nuestra X inicial debe coincidir con el primer punto de análisis que estamos trabajando. Y obviamente nuestro primer punto de análisis es el lanzamiento. Significa que nuestra Y0 va a estar acá. ¿Ya? Lo decidimos así. Si alguien lo quiere poner acá abajo, no hay problema. Solo que si le pone acá abajo, va a tener que, cuando tengamos las ecuaciones, ajustar. Cuando diga Y, va a ser igual a Y inicial. ¿Y quién va a ser esa Y inicial? Esa Y inicial tendría que ser la altura, ¿no? Esta altura inicial. Entonces, para no tener ese problema de estar teniendo una altura previa, entonces no me complico y hago que aquí esté el 0 de mi eje Y. ¿De acuerdo? Ahí está el 0 de mi eje Y. Entonces, si ahí está el 0 de mi eje Y, ahora elijo el sentido. Dos opciones. ¿Qué pasaba si lo había puesto acá? Tendría que trabajar con una Y inicial. ¿Qué pasa si lo pongo acá? Tal vez es el lugar menos conveniente ponerlo arriba. ¿Por qué razón? Porque, miren, ¿cuál es el movimiento del objeto? Ese objeto que está subiendo en lanzamiento hacia arriba tiene esta trayectoria, va hacia arriba, alcanza su máxima altura y luego regresa, ¿no? Por la misma trayectoria y sigue hacia abajo. Ya, sigue hacia abajo. Ese es el movimiento del objeto, ¿no? Entonces, no me conviene ponerlo acá porque para empezar, ni siquiera es el inicio. Y en segundo lugar, de hecho, ya ha habido un movimiento previo que no lo estoy describiendo. O si lo pongo acá, tendría que ser con un valor negativo, más complicado todavía. Entonces, el mejor lugar y la regla de aquí en adelante va a ser que donde pongo siempre mi punto cero, ya sea del eje Y o del eje X, donde inicio el movimiento, donde inicio mi tramo de análisis, ¿de acuerdo? Y mi tramo de análisis, pues el primero va a estar aquí, digamos, ¿no? O sea, lo voy a tomar en cuenta aquí. El punto 0, por decir, va a ser ahí. El punto 1 lo podríamos poner acá en la máxima altura. El punto 2, si quieren, estaría cuando, a ver, ¿dónde podría ser un punto de análisis interesante? Un punto de análisis, la partida. Otro punto de análisis, cuando llega a su máxima altura. Un segundo punto de análisis o tercero, ¿dónde estaría? Cuando baja y vuelve a pasar por el punto de equilibrio, no es de equilibrio, por el punto de lanzamiento. Como que aquí me estaría, no sería 2, no sería 3, ¿no? Sería un segundo punto de análisis y un tercer punto de análisis, ¿dónde estaría? O cuarto, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto punto de análisis, ¿dónde estaría?
Cuando cae, cuando ya está en el piso. Cuando ya está en el piso, cuando llega, en realidad es en el momento que impacta ahí en el piso. Entonces son mis 3 puntos de análisis que podría considerar. Ahora viene la pregunta. ¿Dónde pongo mi eje Y positivo? 2 opciones. O lo pongo hacia arriba, ahí mi Y positivo, o alguien me dirá, no, póngalo acá abajo. ¿Cuál sería el correcto? ¿Dónde debería ponerse? Arriba. Arriba. ¿Por qué de arriba y no abajo? Arriba porque, o sea, en el eje, cuando va hacia arriba es positivo, ya como está bajando, negativo. Después del Claro. inicial. Después, ¿no? Miren, ¿cuál va a ser nuestra regla aquí? Así como una regla, punto cero de mi eje, donde empieza el movimiento o donde tengo mi tramo, mi primer punto de análisis, listo. Segunda regla, el eje, ya sea en movimiento vertical o horizontal, siempre lo ponen en el sentido en el que empieza el movimiento. El movimiento aquí empieza hacia arriba, ¿no? Es más, tengo lo que se llamaría en ese punto, ¿no? Una velocidad inicial, ¿no es cierto? O sea, fíjense que acá tendríamos una velocidad inicial ahí. Ahí tendríamos una velocidad inicial. Entonces, el eje Y debe coincidir con el sentido de la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, si yo estoy analizando el movimiento desde que parte, desde que es lanzado, entonces empieza subiendo, por lo tanto el eje Y va a ser hacia arriba. Después baja, no importa que después baje y que baje más por debajo del nivel de lanzamiento, no importa. No, lo que interesa, lo que va a mandar es mi velocidad inicial. Mi velocidad inicial es hacia arriba, por lo tanto el Y hacia arriba. ¿Está bien? Cuando baja sería negativo. Buena observación, ¿no? Y recuerdan, aquí hay signos que interesan muchísimo y uno de los signos que tengo que ver es el signo de la velocidad. Por ejemplo, cuando este objeto empieza a subir, aquí tengo una velocidad. A medida que empieza a subir, ¿qué pasa con el tamaño de esta velocidad? Con el vector, el tamaño del vector velocidad. A medida que va subiendo, ¿qué pasa con ese tamaño? Disminuye. Disminuye. Por ejemplo, cuando está acá arriba, esa velocidad ya es mucho más pequeña. Supongamos que sea ahí esté la velocidad. Entonces, a medida que va subiendo, la velocidad va disminuyendo. De hecho, cuando llega a este punto, ¿cuánto es la velocidad en este punto? ¿Cero? Cero. Cero. Entonces, fíjense que aquí la velocidad arriba sería cero la velocidad. ¿No es cierto? Acá la velocidad sería cero cuando llegó a su máxima altura. ¿Y qué pasa cuando está bajando? Mi eje Y no lo voy a cambiar. Vuelve a acelerar. Vuelve a acelerar. Entonces la velocidad empieza a crecer, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces miren la velocidad. Aquí fue máxima la velocidad, era grande. Y a medida que va subiendo, se va frenando a tal punto que llega a ser cero, pero como cambia de sentido, la dirección sigue siendo la y empieza a aumentar. ¿Cuánto es la velocidad inicial acá? Si es que tomo mi punto de partida el 1, 0, y empieza a bajar, y empieza a aumentar, ¿no ve? Vuelve a pasar por acá con cierta velocidad, ¿no? Y es más, impacta acá en el piso, impacta con una velocidad final, digamos, ¿no? Choca con una velocidad ahí. Pregunta, ¿en qué parte de la trayectoria que ha tenido ese movimiento tengo mayor velocidad? ¿Dónde estará la velocidad más grande? ¿En 0, en 1, en 2, en 3 o en algún punto intermedio como está por acá? ¿Dónde será la mayor velocidad? ¿Entre 1 y 2? 3. Entre 1 y 2, en Entre 3. Casi llegando a 2. La mayor velocidad va a ser en 3, ¿no? Pero esa velocidad, claro, en tamaño, pero el sentido es contrario a mi eje Y.
Por lo tanto, ¿qué significa? Como mencionaba alguno de ustedes, de 0 a 1, la velocidad es positiva, ¿no? En este tramo, si nosotros agarramos y hacemos una especie de una tablita, digamos, donde tengamos acá el tramo y cómo es la velocidad, qué signo tiene, digamos, ¿no? Entonces, de 0 a 1, claro, la velocidad es mayor y se hace 0, ¿dónde? En la máxima altura, ¿no? Ahí tenemos la velocidad. Luego agarra y cuando estoy de 1 a 2 a 3, ¿cómo es la velocidad en todo este tramo desde 1 a 2 a 3? La velocidad empieza de 1 a 2, pasando por 3, la velocidad ahora sería negativa, ¿no ves? ¿Está bien? Menor o igual a 0, digamos. ¿Dónde es 0? En el final del tramo y en el inicio de este tramo de acá. ¿Y por qué se toma negativa? Porque mi eje Y está positivo hacia arriba. Ahora, miren, esto también es importante mencionarlo. Si yo analizo un movimiento o analizo este movimiento que parta en 1, o sea, empiezo aquí, quiero analizar el tramo solo de caída. Si voy a analizar el tramo solo de caída, entonces en ese caso, mi eje Y, esto lo... fíjense que lo teníamos el Y positivo arriba, pero si analizo el movimiento solo de caída libre, no tiene sentido que le ponga un Y positivo hacia arriba, ¿no? Si analizo solo la caída, entonces si analizo solo la caída libre, entonces pondría mi 0 ahí y trazaría mi eje Y positivo, o en este caso no, mi eje Y sería positivo hacia abajo. ¿Cuándo es eso? Si analizo solamente el tramo de caída de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera. ¿Está claro? Entonces, así se comportaría la velocidad. En ese caso, la velocidad sería positiva, ¿no? Porque como va cayendo, entonces va en el mismo sentido que mi eje, así sería. Entonces, el signo es importante. ¿Quién me lo da el signo? El sentido de mi eje y respecto al sentido de mi vector velocidad. Listo. Ok. Bueno, entonces una característica del movimiento vertical o caída libre es que tiene en la altura máxima, lo voy a anotar también acá, en la altura máxima. ¿Qué pasa en la altura máxima? La velocidad es 0, ¿ya? En el movimiento vertical. Bien. Ahora, ¿qué otra característica anotaríamos? Ya vimos cómo es la trayectoria. La trayectoria ya analizamos cómo es la velocidad, ¿no? Nos falta algo en la velocidad. Pregunta. ¿Cómo es la velocidad? Está claro que entre 0 y 1, la mayor velocidad es en 0. Entre 1 y 3, la mayor velocidad es en 3 al chocar. Pregunta, ¿cuál velocidad es más grande o son iguales? ¿La velocidad en 0 hacia arriba, la inicial, o la velocidad que está pasando pero esta vez cayendo? La velocidad 0 con la velocidad 2. ¿Cuál creen que es mayor? ¿O cómo será la comparación si yo comparo esta velocidad 2 con esta velocidad inicial? Son iguales, pero en sentido contrario. Son iguales. ¿Por qué serán iguales? Tal vez nos hacemos una pregunta y la vamos a ver pendiente de esa. ¿Cuál es la pregunta acá? Entre la velocidad inicial en valor absoluto, ¿no es cierto? Con el valor absoluto de la velocidad 2, ¿será mayor, será igual o será menor? Esa es la pregunta que vamos a dejar ahí colgando. Creo que Daniel me decía que son iguales. ¿Por qué, Daniel? Son iguales, pero en sentido contrario.
O sea, con Ya, diferentes... ok, no hay problema. Hablando del módulo, ¿son iguales o una es mayor que la otra? No hay Son problema iguales. con el... ¿Por qué razón? ¿Cómo demuestras que son iguales? A ver, A ver, te dejo la según pregunta, ve es pensándola. porque, digamos, se lanza un objeto hacia arriba y luego la, la gravedad lo va disminuyendo la velocidad y al punto en el que Ah, llega, la gravedad ah, lo vuelve a hacer aumentar la ya. velocidad al mismo punto en el que llega, hasta la misma A altura ver, del punto inicial. No me aquí definí muy bien, pero es algo así. es algo así, ¿no? La idea es esa. Bien. Miren, nos faltaba una característica más. El movimiento vertical de queda libre se caracteriza por ser un movimiento rectilíneo que utiliza el eje Y. Primera cosa. Segunda cosa, en la altura máxima la velocidad inicial o la velocidad es cero, ¿no? Y dependiendo del sentido, dependiendo del eje que utilizo, puede ser esa velocidad positiva o negativa. Cero es acá arriba. Bien. Una característica importante es que este movimiento vertical, ¿no? Se parece al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿En qué se parece el MRV? De hecho, forma parte del movimiento vertical o de queda libre del MRV. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la velocidad no es constante. Ok, pero podría ser, pero no necesariamente, está muy bien. Se parece en que la velocidad cambia, pero no solo eso. Recuerden que también hay un movimiento rectilíneo variado que hace que la velocidad cambie. Pero lo que se parece al MRV, aparte de que es rectilíneo, aparte de que la velocidad cambia, está aquí, ¿no? Se parece en el hecho de que la aceleración que tiene el movimiento vertical en caída libre es constante, ¿no? La característica más importante. ¿Qué significa eso? La aceleración, entonces, la característica importante es que la aceleración, vamos a resaltarlo con el negro, la aceleración que actúa en el movimiento vertical o queda libre, ¿a quién es igual? A la gravedad, ¿no? A la gravedad. Esta aceleración, si yo la pusiera vectorialmente, la pondríamos así. Es igual a la aceleración de la gravedad en el eje Y. Y aquí es lo que tenemos que ver. Pero hay un problema con la gravedad. ¿Es positiva o negativa? Y recuerden que esta aceleración, esta es constante, ¿no? No cambia. Aquí también hay otra cosita que vamos a aclararla, ¿no? Bien. La característica principal del movimiento vertical es que la única aceleración que actúa sobre el objeto es la gravedad. Entonces, esa gravedad puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? ¿Cuándo es positiva? ¿Cuándo es negativa esa aceleración de la gravedad? De acuerdo al eje. Puede ser más o menos gravedad. Bien, en este caso, ¿cómo es la gravedad? En este ejemplo que estábamos graficando, ¿cómo tomarían la gravedad? Hacia arriba ¿Negativa? la aceleración es negativa y hacia abajo es positiva. Ajá. Negativo. Cuando yo tomo mi eje positivo hacia arriba, lo que no va a cambiar, no importa el eje que ustedes le pongan, no interesa, ¿no? En cualquiera de los casos, la aceleración de la gravedad es un vector que está ahí. Esa es la gravedad vectorialmente, ¿no? Esa es la gravedad vectorialmente. Entonces, no importa el eje podrá cambiar de sentido, pero la gravedad no, ¿no? La gravedad no va a cambiar. Entonces, la gravedad va a seguir ahí. Ahí estaba la aceleración igual a la gravedad, ¿no?
y le pongo así como vector, digamos, ¿no? Bien, la gravedad está ahí. Entonces, está claro, si mi eje Y lo pongo positivo hacia arriba, en este lado, cuando está en este lado, entonces la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque el eje Y es positivo hacia arriba y la gravedad está negativa hacia abajo. ¿En qué caso la gravedad es positiva? En este de acá. Si yo agarro y tomo un eje positivo hacia abajo, entonces aquí la gravedad sería positiva, porque se mantiene con el mismo eje. Listo, no es más. ¿Está claro eso? ¿No? La gravedad, entonces, este signo va a depender del sistema de referencia que tomemos nosotros, ¿no? Es positivo cuando baja, cuando todo mi tramo está bajando, y lo tomo como negativo cuando empieza o sube el objeto. ¿Qué pasa si yo analizo el tramo de subida y bajada? Si empezó subiendo, negativa la gravedad. ¿Ya? Ahora, otra cosita más. Esta gravedad nosotros la hemos asumido como si fuera constante. Entonces, hay una restricción acá. Nosotros asumimos que la gravedad permanece constante, ¿no? Pero en realidad la gravedad podría cambiar. ¿De qué depende el valor de la gravedad? Aquí hay que tener cuidado con algo. ¿De qué dependerá el valor de la gravedad? ¿Ustedes creen que la gravedad sobre el nivel del mar es la misma que la gravedad en la ciudad de La Paz, por ejemplo? ¿La misma será la gravedad en el polo, en el Ecuador, en la Luna? Según ¿Qué yo, pasa? sí, la gravedad es la misma en todo el mundo. En la Luna ya es diferente. ¿Por qué será en la Luna diferente la gravedad? Porque tiene un tamaño distinto de la Tierra, Lo creo. vamos a ver en... Ajá, está muy bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de la gravedad, tiene esta fórmula, le cuento la gravedad. La gravedad es igual a la constante G, la constante gravitacional, la masa del planeta, que puede ser la Tierra, la Luna, sobre el radio al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Entonces, para empezar, la gravedad depende de la masa y del radio. La Luna tiene una masa mucho menor que la Tierra, así que la gravedad en la Luna es menor. Pero otra cosa interesante, miren, les cuento que la gravedad en la Tierra no es la misma. Sí, Lisa, en eso le iba No a es la decir misma. que yo sepa, No la es, gravedad ¿no? en la línea del Ecuador es un poco menos, pero, Ya. pero casi, o sea, es Menos, casi ajá, menos que quién, menos que a dónde, menos que menos que en Bolivia, o sea, como que en cambian Bolivia en la línea del o que en el Ecuador. polo. Ajá. Miren, la fórmula está aquí y esto es la respuesta a esa pregunta está aquí. La gravedad depende, esta es una constante G, la constante gravitacional, que vale 6 por 0.6 por 10 a la 29, algo así. Esta constante G. Esta M es la masa del planeta del cual que yo estoy trabajando para sacar la gravedad y este es el radio. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de la Tierra, pues resulta que la Tierra no es totalmente esférica, ¿no? Cuando Sí, hablamos de un huevo. la Tierra es un poco achatada, o sea, si uno pudiera medir el radio que hay, ¿no? El radio que tengo, este sería el radio del Ecuador, ¿no? Si uno analizaría la línea ecuatorial acá, ¿no? Entonces, si uno analizaría el radio del Ecuador, este de aquí es el radio ecuatorial, con el radio del eje polar, ¿no? Recuerdan que la Tierra es achatada en sus polos.
Entonces, claro, no es mucha la diferencia, pero hay diferencia, ¿no? Entonces, este de acá, el radio en el polo, pues en realidad el radio en el polo, el radio polar, si quieren llamarlo así, el radio polar es menor o mayor que el radio ecuatorial. En realidad, el radio del Ecuador, como la Tierra es achatada en sus polos, entonces en realidad el radio polar es menor que el radio ecuatorial. Entonces, ¿dónde hay mayor gravedad? ¿En el polo o en el ecuador? ¿Dónde creen que habrá? ¿Dónde habrá mayor gravedad? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? La masa de la Tierra es la misma, la masa es de toda la Tierra. Ah, el radio. A ver, ¿qué pasa si yo me empiezo, si cavara un túnel hacia el centro de la Tierra y me empiezo a introducir? ¿Qué creen que pasará con la gravedad? ¿Aumenta o disminuye? Si yo empiezo a meterme a la superficie, al interior de la Tierra, este radio disminuiría. Y si el radio disminuye, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Cómo es la relación? Aumenta, ¿no? Es una relación inversa, miren, está como denominador. Si yo aumento en un cociente el denominador, el cociente disminuye y es más, está al cuadrado. Entonces, fíjense que en este caso, en el polo es menor el radio porque está achatada. Significa que donde la gravedad es mayor, en el polo o en el ecuador, ¿dónde hay más gravedad? Donde haya menor radio, ¿no? Ahí está. Donde haya menor radio, miren. Entonces, bueno, además hay otro tema interesante acá. Si ustedes agarran y empiezan a alejarse, bueno, esta diferencia no es mucha, digamos. Por eso es que les pregunto, ¿dónde hay mayor gravedad? ¿En La Paz o en Santa Cruz? En Santa Cruz. En Santa Cruz, ¿no ves? ¿Por qué? Porque está cerca de, la diferencia son 3.000 metros sobre el nivel del mar, la diferencia. Entonces, aquí hay una diferencia de 3.000 metros, ¿no? Pero como esta constante de acá, ya, fíjense que es bien grande, no afecta mucho, la gravedad muy poco varía. De hecho, la gravedad de 9,81 que consideramos es sobre el nivel del mar. En Santa Cruz hemos subido a 400 metros sobre el nivel del mar. La gravedad ya no es 9,81, es un poquito menos. En La Paz es un poquito menos todavía, ¿no? Porque va aumentando el radio. Es más, si nosotros subimos, miren, cuando se dispara acá este lanzamiento de proyectil y empiezo a lanzarlo hacia arriba, ¿qué está pasando a medida que va subiendo? Fíjense que uno agarra y uno diría, uno lanza un proyectil y vuelve a caer. Pero si lo lanzo con una velocidad más grande, bueno, igual vuelve a caer. Pero si voy aumentando la velocidad, va a llegar un momento, ¿qué va a pasar con ese proyectil que yo lance? Ya no, la gravedad ya no cae, ¿no? De hecho, es como lanzan los proyectiles y al final quedan en la órbita. ¿Por qué ya no cae el proyectil? Hay un límite de velocidad que es la velocidad de escape que se llama de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que a medida que voy aumentando, a medida que voy subiendo, ¿quién se modifica en esta fórmula? Se modifica la gravedad. ¿Quién se está moviendo? El ERET, ¿no ve? Claro, cuando está sobre la superficie de la Tierra es 6.500 kilómetros, creo que por ahí está el radio de la Tierra. Pero a medida que voy subiendo,
va aumentando el radio. Y si va aumentando el radio, la gravedad va disminuyendo. Entonces, llega un momento en que el radio es tan grande, o ha aumentado tanto el radio, que está al cuadrado inclusive, que la gravedad ya es muy baja. ¿Y qué significa eso? Que ya el objeto no cae ya, porque es atraído por otros cuerpos celestes. Entonces, llega un momento en que la gravedad, hay un punto sobre la Tierra en que la gravedad ya no tiene efecto, salió del campo gravitacional de la Tierra, por lo tanto el objeto ya no cae. ¿A qué quiero llegar con esto? De que esto que estamos haciendo acá, de que la gravedad es constante, esto es suponiendo, ¿no? Suponiendo que la velocidad inicial no es tan alta, ¿no? No es tan alta. O la otra es que la H máxima también, la H máxima no es tan alta, la H máxima es menor a unos, ¿cuánto por lo menos? Estamos hablando casi, la gravedad ya tiene un efecto considerable y ya no se la puede considerar constante cuando estamos hablando de una altura de unos 15.000 metros, 15 kilómetros, por ejemplo. Ahí hay mucho error ya. Conclusión, entonces, nosotros vamos a considerarlo el movimiento o lanzamiento vertical con aceleración constante siempre y cuando no tengamos una velocidad muy alta que haga que el objeto suba más de 10.000, 15.000 kilómetros, porque si llega a unos 15.000, 20.000 kilómetros, la gravedad ya disminuye considerablemente, ¿no? Sale del campo gravitacional. Y no es una cuestión de aire, por si acaso, ¿no? No es que haya más o menos aire. La gravedad no tiene nada que ver con el aire. ¿Ya? La gravedad tiene que ver con una atracción del campo gravitacional. Es un campo que se tiene. Así como hay campo eléctrico, hay campo gravitacional. ¿Cómo se manifiesta ese campo gravitacional? Con la gravedad, con la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces, nosotros asumimos un valor constante de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que en realidad es la gravedad sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Cuánto baja en Santa Cruz, en La Paz? No, pues baja en una centésima de metros sobre segundo cuadrado. No es mucho lo que afecta. ¿Está claro? Eso entonces lo vamos a considerar ahí. Bien. Ok. Fíjense que ya hemos analizado nuestro movimiento vertical de caída libre. Hemos concluido las principales características son 3. Trabaja con el eje Y, tiene una velocidad 0 en su máxima altura y la aceleración que actúa es la gravedad, más menos la gravedad, dependiendo del sistema de referencia, y que tomando en cuenta, considerando que no van a ser alturas muy altas para que permanezca constante la gravedad, porque en realidad la gravedad no es constante. Pero si yo trabajo con 10 metros, 1.000 metros, 3.000 metros, la gravedad la puedo considerar todavía constante. Cuando supero los 10.000 metros, la gravedad ya baja en más de las décimas en los dígitos que tenemos. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que más? ¿Está bien? Ok. Si no hay pregunta, ya vimos el tema de la gravedad, entonces a la característica del movimiento. Ahora lo que vamos a ver son sus ecuaciones. ¿Cuáles serían sus ecuaciones? ¿Cuáles serían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? Perdón, las ecuaciones del movimiento vertical o de caída libre. ¿De dónde son? ¿Qué ecuaciones vamos a manejar? Las ecuaciones, ¿qué serían? Miren, las ecuaciones las podríamos deducir, ¿ya? De la ecuación principal. ¿Y cuál es la ecuación principal con la que deberíamos manejarnos acá? La ecuación principal es precisamente la aceleración, la que es constante. O sea que de aquí nosotros podríamos decir aceleración, que es la gravedad,
es la derivada de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad es la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, como estamos asumiendo que esta aceleración es constante, ¿ya? Como esta aceleración es la gravedad y acabamos de decir que es constante, entonces, básicamente, las ecuaciones serían o serían igual, esto es igual que un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiene todas las características del MRV. ¿Por qué todas? Es rectilíneo y aceleración constante. Listo. Entonces se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, las ecuaciones que hemos visto acá se pueden utilizar para... No es necesario que deduzcamos. Lo podríamos deducir, como ya lo hicimos antes, pero no es necesario. Podríamos deducirlo de acá. ¿Cómo lo deduzco de acá? Este dt pasa a multiplicar, integro, ¿y a dónde voy a llegar? A esta fórmula de aquí. ¿Con qué diferencia? Exactamente esta. ¿Con qué diferencia? Voy a llegar a la primera fórmula. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia, esta va a estar... Eso, nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es igual que el MRV, lo único que en lugar de A va a ser gravedad y el otro cambio, ¿cuál va a ser? En lugar de X, ¿qué voy a poner? Y. Y. Nada más. Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento de caída libre, por lo tanto, sus ecuaciones, ¿cuáles serían? Primera ecuación, velocidad igual a velocidad inicial a, aquí le voy a poner más menos, gravedad por tiempo, parecida a la primera, a esta de acá, velocidad igual a velocidad más por tiempo. Primera. Segunda, ¿cuál sería mi segunda ecuación? A ver, ¿cuál es la segunda ecuación acá? Esta es la segunda. X, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de AT cuadrado. ¿Cómo sería esa acá? Y, velocidad inicial. Es igual al tema, un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Exactamente. Esa es la que tendríamos ahí. ¿Y la tercera ecuación? Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más gravedad por tiempo. Más menos gravedad. No. Es 2 veces, aquí está. Era esta de acá, ¿no? Esta, velocidad final y velocidad inicial al cuadrado, 2 veces A por X. En este caso sería entonces 2 veces gravedad por Y. Y ahí estarían mis ecuaciones. Listo, no es más. No necesitamos deducirlo entonces. ¿Está claro? Y tenemos ya las fórmulas del movimiento vertical de caída libre. Preguntas hasta acá. Ya hasta aquí, permítanme para que la grabación no sea tan grande, que a veces es muy pesado. Lo vamos a dividir en dos normalmente, ¿ya? Vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a detener la grabación para que sea